El distanciamiento humano de las líneas de producción produjo dos visiones paradoxales del contexto. La primera de ellas es la disminución de emisión de gases poluentes en la atmósfera terrestre. Según la Universidad Federal de Juiz de Fora, es visible la menor exposición humana a la polución, lo que también es favorable a la flora y fauna. La segunda visión es que mismo con la pandemia, el desmatamiento sigue en crecimiento en Brasil. Según el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, la explotación de madera en Brasil no ha parado en ningún momento de la crisis sanitaria, sino que hubo un desmatamiento de 1.204 kilómetros cuadrados en el primer trimestre de 2020 y 246,8 kilómetros cuadrados de explotación seleccionada de madera, un 133 de crecimiento en relación a 2019. El agravante de esa realidad es un motivo político. En el medio de la pandemia, el jefe de IBAMA que trataba de crímenes ambientales fue exonerado por el gobierno federal, un intento de flexibilización de las leyes de protección a la naturaleza brasileña. Sendo así, las injusticias durante ese periodo de crisis no acometen solamente al sector social del país, pero también a la naturaleza. En ese contexto, más que nunca, es necesaria la defensa de leyes ambientales, ya que la mídia está encargada de noticiar impactos directos de la COVID-19 y las muertes por ella causada, dejando cuestiones ambientales en segundo plano. Para que el respeto al medio ambiente sea asegurado, es importante la garantización de leyes ambientales con punición severa a los que no las cumplan. Además de eso, el incentivo a pequeños productores de géneros agrícolas también debe de ser priorizado, ya que los latifundiarios son responsables por grandes áreas desmatadas en Brasil. En 2019, por ejemplo, 88% del desmatamento ilegal del cerrado en el Mato Grosso fue causado por esos productores. Otra idea de favorecimiento a las cuestiones ambientales es el incentivo a la creación de hortas comunitarias, que colaboran con la disminución de producciones latifundiarias y representan una alimentación gratuita a los carentes. En muchos países de Europa y en Estados Unidos, este modelo de producción viene siendo implementado y demuestra buenos resultados, como en Berlín y Nueva York, ciudades con huertas urbanas de notoriedad internacional y amplio funcionamiento. Precariamente asistidas por el gobierno y presionadas por la creciente ola de heredadas en sus territorios, las comunidades indígenas se enfrentan casi solo al avance de la pandemia del virus corona en las aldeas, señalando que los indios tienen una historia muy perversa de enfermedades contagiosas que han diezimado a grupos étnicos enteros en el pasado. La vulnerabilidad histórica de las poblaciones indígenas a las enfermedades transmitidas por la población blanca es una de las principales responsables de su genocidio durante 500 años de invasión y colonización. Algunos grupos étnicos han sido diezmados precisamente por enfermedades de transmisión blanca, ya sea por invasiones en busca de recursos naturales y minerales para su explotación comercial o por misiones católicas y más recientemente de iglesias luteranas y pentecostales. La propagación del COVID-19 en las aldeas indígenas se debe a la multiplicación de las incursiones de buscadores, madereros y grilleros que intensificaron la incursión en tierras indígenas alentadas por medidas y declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro de que tendría parte de estos territorios para su explotación. Los pueblos indígenas no solo están expuestos al corona, los pueblos indígenas no solo están expuestos al nuevo virus por estas situaciones extremas de invasión, sino también por la adversidad del contacto de los grupos religiosos misioneros,
Muchos de ellos que no han abandonado el contacto con varias aldeas, lo que promueve una marcada vulnerabilidad social y dificulta la confrontación de la epidemia. Los desafíos a los que se enfrentan muchos pueblos indígenas en Brasil son enormes. Los orígenes de estos desafíos van desde la discriminación histórica profundamente arraigada en un carácter estructural, manifestada en el actual descuido y negación de los derechos de los pueblos indígenas, hasta los acontecimientos más recientes asociados con los cambios en el escenario político. Resaltando que el presidente Bolsonaro abogó que las tierras indígenas estén abiertas a actividades econômicas a gran escala, como la minería y la agroindustria. Además, durante su campaña presidencial, Bolsonaro afirmó que no demarcaría ninguna tierra indígena si era elegido. Teniendo en cuenta la condición de marginación de los pueblos indígenas, el hecho de que las violaciones graves de sus derechos en las últimas décadas no hayan sido adecuadamente investigadas o remediadas, y la urgente necesidad de enfrentar la continua discriminación estructural, contribuyen a la vertiginosa expansión de la pandemia entre los pueblos indígenas y a la falta de atención para estas personas. De este modo, es esencial el gobierno vincularse con líderes, organizaciones indígenas y consejeros de salud indígenas para implementar las acciones de control y vigilancia del COVID-19, así como con los departamentos de salud estatales y municipales, con el fin de garantizar el acceso a la información sobre la situación epidemiológica y las acciones que se están llevando a cabo en cada lugar. Las acciones ostentosas del IBAMA y de la Policía Federal para expulsar a los invasores deben ser sistematizadas por los Ministerios de Medio Ambiente y Justicia para asegurar que el contacto con los indígenas sea hecho solamente por equipos especializados. Esto se basa en políticas específicas, incentivos fiscales y a la transferencia de recursos federales exclusivamente a tierras y políticas indígenas desarrolladas dentro y fuera de las tierras indígenas. La demarcación de tierras es un factor determinante para controlar las intrusiones en territorios indígenas. La demarcación de tierras indígenas también beneficia indirectamente a la sociedad en general, ya que la garantía y la observancia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas contribuyen a la construcción de una sociedad multiétnica y multicultural. La pandemia del coronavirus ya ha cambiado la vida del 97% de los 13,6 millones de personas que viven en barrios marginalizados en todo Brasil. La mayoría está preocupada por su propia salud, pero también por el impacto en los ingresos durante el periodo de crisis, ya que muchos han perdido sus empleos. 7 de cada 10 familias han visto disminuir el ingreso familiar en las últimas semanas, debido a la interrupción de la actividad económica causada por el nuevo virus. El discurso de que la pandemia es democrática, que toma a ricos y pobres por igual de la misma manera, pero la investigación deja claro que ese no es el caso, que hay una parte de la sociedad que no tiene ahorros, que no tiene los recursos para mantener su nivel de vida si no puede trabajar, ya que el trabajo es la principal fuente de ingresos para los brasileños.
Es más fácil poner en cuarentena con un refrigerador lleno y un hogar confortable que cuando vive en un barrio pobre donde el refrigerador está vacío, falta agua y 5 personas viven en un espacio de 20 metros cuadrados. Debido a estes factores e algunos otros, la demanda de canastas de alimentos básicos ha aumentado mucho, ya que necesitan algo para comer, pero con un precio más asequible e incluso donaciones, como la están haciendo en algunas escuelas públicas, que están donando algunas canastas básicas para tus alumnos. En algunas ciudades também estão donando canastas de alimentos básicos a las personas más pobres. Creamos um grupo solidário chamado Amar es Ayudar, com o objetivo de fazer que a distribuição de alimentos e kits de higiene personal a famílias e pessoas com ingressos baixos ou nulos durante o período de isolamento social seja justa e equitativa. Objetivo do grupo: criamos um sítio web onde as famílias necessitadas se registram e recebem, sem sair de seu hogar, canastas de alimentos e kits de higiene personal, com a contribuição de nossos voluntários protegidos e seguros, seguindo as ordens da Organização Mundial da Saúde. Entregarão e recorrerão donações em las direções registradas. Neste sítio, outras pessoas que desejam participar do projeto podem registrar-se para fazer donações. Também publicaremos um comercial de televisão, devido a la maioria de los brasileiros que não têm acesso à internet ou não sabem como navegar. Quem pode receber donações? Famílias com ingressos familiares per capita de hasta medio salário mínimo, tutores legais para estudantes matriculados no sistema escolar municipal e guardarias associadas, colecionistas, agricultores urbanos, famílias do programa Bolsa Moradia, residentes de pueblos, barrios marginales e ocupações urbanas. Como fazer donações? Para donar alimentos ou kits de higiene personal é muito simples. Solo ingresse ao sítio web ou llame ao número divulgado. Registre-se como donante. Ingresse seu nome e CPF. Automaticamente, o sistema generará uma fecha que o caminhão passará em seu vecindário para recoletar as donações e enviar ao centro de cestas básicas. Que donar e fazer bem a miles de famílias? Aqui há algumas sugerências de lo que se pode donar: arroz, frijoles, pasta, sal, aceite de soja, harina de yuca, pasta de tomate, leite em polvo, latas de sardina, açúcar cristalina, harina de maíz. Para kits de higiene: jabones corporais, cloro, jabones em barra, entre outros. ¿Te gustaría ser um voluntário? Se deseas ajudar, já seja en la entrega ou la recolección de donaciones, regístrese en Sea un voluntario y únase a esto con nosotros. Nota: seguimos todas as pautas de la OMS. Olá, ¿ya conoces nuestro proyecto Amar es Ayudar? Somos responsáveis de criar uma forma de ajudar as famílias e as pessoas necessitadas durante o momento atual do mundo, a pandemia do Covid-19. Distribuiremos canastas de alimentos e produtos de cuidado personal mensualmente a quienes mais lo necessitam. Também contamos com sua ajuda. É importante que mueva seu grupo de amigos, familiares e vecinos, publicitando nosso projeto para que tome mais força e llegue a várias pessoas. Se necessitas nossa ajuda ou quer hacerlo bem, conozca mais. Visite nosso sítio web ou llame ao número.
Amar es ayudar. Ayuda tú también. Por ahora, esto es solo un proyecto en el papel, pero tal vez en el futuro lo pondremos en práctica para ayudar a muchas personas necesitadas. Muchas gracias. Depois do análise de algumas vítimas do atual processo social criado por el coronavírus, é possível conectar a realidade contemporânea ao início da sociedade de hoje, a Revolução Industrial, que foi o processo de transformação econômica, social e tecnológica que se iniciou em la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran-Bretanha, que se estendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental, América Anglosajona, y que concluyó entre 1820 e 1840. Durante este período se vivió el maior conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais de la história de la humanidade desde o Neolítico, que vio el paso desde uma economia rural basada fundamentalmente em la agricultura e el comercio a uma economia de caráter urbano, industrializada e mecanizada. Com a submissão do trabalhador ao burguês, se produjo um tipo de trabalho en el que el proletario vende su mano de obra a la indústria. No solo en el contexto industrial se nota esse comportamento. Os trabalhadores não qualificados academicamente acabam por submeter-se ao domínio burguês de suas atividades. Hoy día, essa relação patrão-trabajador es regularizada por uma série de leis, pero aún sigue sin regulamentación para ciertos tipos de trabajo, como es el caso de los entregadores de aplicaciones móviles, como Uber y iFood. Así, hasta hoy, cargamos con nosotros resultados de la revolución industrial, que todavía marca nuestra forma de vivir, supervalorando el dinero y la mercancía, lo que favorece apenas la burguesía y somete los más pobres a un régimen económico poco inclusivo, que no se preocupa ni con el trabajador ni